Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy el Club de Auditores Hispanos presenta la tercera sesión de nuestro curso virtual Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna 2024. Don Roberto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Ok, Edu, muchas gracias y ante todo una disculpa por la demora en el inicio de la sesión. Eh, Igual eso no afecta al desarrollo de esta última sesión de nuestro curso de normas globales de auditoría interna 2024 y vamos a tratar de terminar en los tiempos para no afectar digamos, a ninguno de los participantes. En la agenda para el día de hoy tenemos para terminar el cuarto dominio con el último principio que es mejorar la calidad. Este dominio que hemos visto que habla de la gestión de la función de auditoría interna y vamos a tratar el quinto dominio que se refiere al desempeño de los servicios de auditoría interna. Recordemos que auditoría interna tiene dos tipos de servicios, los servicios de aseguramiento y los servicios de consultoría. En este principio, en este perdón, el último dominio de los cinco dominios que comprenden las normas globales de auditoría interna, vamos a hablar de lo que es planificar eficazmente los trabajos, ejecutar los trabajos, comunicación de las conclusiones del trabajo y monitoreo de los planes de acción. Y finalmente lo que vamos a revisar es la aplicación de las normas globales de auditoría interna en el sector público. Como comentamos al inicio de nuestro curso la semana pasada, estas normas globales incluyen, digamos, o han considerado temas relacionados a las funciones de auditoría en, digamos, organizaciones más pequeñas y en la prestación de los servicios de auditoría interna en el sector público. Y tienen un pequeño acápite sobre estas específicamente y eso es lo que vamos a revisar también en la sesión del día de hoy. ¿Ok? A ver, en lo que es la gestión de la función de auditoría interna, hablábamos del principio número 12, mejorar la calidad, ¿no? ¿Qué conlleva este principio? Este principio conlleva a la responsabilidad del DEA de que auditoría interna primeramente cumpla con las normas globales y mejore continuamente su desempeño. O sea, el DEA es quien tiene que buscar, fomentar, incentivar, digamos, el cumplimiento de las normas globales y la mejora continua del desempeño, porque esa es la forma de demostrar la calidad en los servicios. Por eso nos dice que la calidad es en gran medida, es una medida combinada de la conformidad de las normas globales de auditoría interna y el logro de los objetivos de desempeño de la función de auditoría. Es decir, la calidad es la parte normativa, las normas globales y el cumplimiento de objetivos de desempeño de la función de auditoría interna. Bien. Para esto, se diseña un programa de aseguramiento y mejora de la calidad, ¿no? Con el objetivo de evaluar y promover la conformidad con las normas, lograr los objetivos de desempeño y buscar la mejora continua. Este programa, digamos, de aseguramiento y mejora de la calidad tiene dos partes. Tiene evaluaciones internas a cargo de la propia función de auditoría y externa a cargo de terceros. Y acá nos relacionamos con las normas 8.3 y 8.4 relacionadas a la calidad y a la evaluación externa de la calidad de la función de auditoría. Y por tanto, digamos, en este contexto, el DEA también es responsable de que la función de auditoría interna mejore continuamente. Para esto debe implementar medidas para evaluar el desempeño de los trabajos de auditoría, de los auditores internos y de la función de auditoría interna en general. Con ello, el DEA va a poder medir los avances de auditoría interna. Si no medimos, no mejoramos. Entonces, por tanto, necesitamos establecer esas medidas, esos indicadores, para que la función de auditoría interna logre los objetivos de desempeño, incluido la mejora continua, ¿no? Dentro de este principio tenemos un par de normas, la norma 12.1 que me habla de la evaluación continua, la evaluación interna de calidad y establece en su sección de requerimientos las obligaciones del DEA, ¿no?
El DEA, en ese sentido, es responsable de desarrollar y realizar evaluaciones internas para validar que auditoría interna cumpla con las normas globales de auditoría y mejorar mediante los objetivos de desempeño. Asimismo, debe establecer una metodología para estas evaluaciones internas, las cuales deberían incluir o deben incluir monitoreo continuo de las normas y la mejora de los objetivos de desempeño, autoevaluaciones periódicas, es decir, periódicamente auditoría debería evaluarse a sí misma en estos objetivos de cumplimiento de normas y objetivos de desempeño, la comunicación al Consejo y la alta dirección de los resultados de esas evaluaciones internas. Acordémonos que la función de auditoría interna reporta funcionalmente y administrativamente tanto al Consejo como a la alta dirección respectivamente, ¿no? Asimismo, el DEA debe desarrollar planes de acción con plazos por las inconformidades y oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, no solo es hacer la evaluación, no solo es comunicar al Consejo y a la alta dirección, sino desarrollar los planes de acción para implementar esas oportunidades de mejora o subsanar aquellas inconformidades con la norma, ¿no? Y si las inconformidades, ¿no?, con la norma, con su objetivo de desempeño, afectan el alcance u la operación general de auditoría interna, el DEA está en la obligación de informarlo al Consejo y a la alta dirección, ¿no? ¿Qué consideraciones para la implementación tenemos? ¿A qué se refiere con monitoreo continuo? El monitoreo continuo comprende la supervisión diaria, en el día a día, la revisión versus la planificación, ¿no?, los papeles de trabajo, el reporte final y las mediciones de auditoría interna. También incluye, asimismo, listas de verificación, herramientas automatizadas, retroalimentación de las partes interesadas, etcétera, ¿no? Sobre todo eso se ejerce el monitoreo continuo. Y las autoevaluaciones periódicas, que es lo que evalúan, primeramente la idoneidad de las metodologías, es decir, si las metodologías implementadas son las adecuadas a las circunstancias en las cuales se desarrolla la función de auditoría interna. Evalúan qué también auditoría interna contribuye al logro de los objetivos organizacionales, y eso es muy importante. Acordémonos que el propósito de auditoría interna, o sea, estamos regresando a nuestra primera sesión de hace una semana en el dominio 1, el objetivo de auditoría interna es contribuir al logro de objetivos organizacionales. Por tanto, yo debo monitorear, debo evaluar, en este caso autoevaluarme periódicamente, si es que se cumple ese objetivo, ¿no? Muchas veces auditoría, digamos, se puede perder, igual que otras áreas, en el día a día y puede dejar de contribuir a los objetivos de la organización. Y es por eso que es necesario, digamos, reenfocarse en digamos, en los objetivos de auditoría. Asimismo, estas autoevaluaciones periódicas lo que buscan es la calidad de los servicios de auditoría interna, ¿no?, desarrollados, y si existe una supervisión adecuada, ¿no? Muchas veces la calidad falla, digamos, en los servicios debido a que no existe una adecuada supervisión, y también tienen que evaluar y considerar el grado de cumplimiento de las expectativas de los grupos de interés, ¿no? Y también de los objetivos de desempeño. ¿Qué tanto se han cumplido los objetivos de desempeño que se han considerado o se han impuesto para auditoría interna? ¿Ok? En la norma 12.2 sobre medidas de desempeño, nos establecen requerimientos relacionados a establecer objetivos para evaluar el desempeño de auditoría interna. En este sentido, lo que se debe considerar son las expectativas tanto del Consejo como la dirección. Es decir, los reportes de auditoría, que son el Consejo y la alta dirección, deben manifestarnos cuáles son sus expectativas,
cuáles son sus intereses, para de esta manera establecer los objetivos que debe cumplir auditoría interna en relación a dichas expectativas o a dichos intereses. Para eso también el DEA va a tener que desarrollar una metodología para evaluar el logro de los objetivos de desempeño, ¿no? Y que permita promover la mejora continua dentro del área, ¿no? Acordemos que la metodología comprende lineamientos, políticas, procedimientos, ¿no? Y todo aquello que pueda contribuir a este objetivo. Asimismo, el DEA va a solicitar o debe solicitar la retroalimentación del Consejo y de la alta dirección cuando evalúe el desempeño de auditoría interna, ¿no? Es decir, si mis jefes, digamos, son el consejo y la alta dirección, obviamente esas medidas de desempeño tienen que considerar sus opiniones, lo que ellos observan, lo que ellos como clientes, principales clientes internos, si lo queremos ver así, perciben de la gestión de auditoría interna. El DEA también es responsable de desarrollar los planes de acción y las oportunidades de mejora correspondientes cuando se han dado o se han identificado inconformidades al cumplimiento, digamos, de las normas o a los cumplimientos de los objetivos de desempeño. Dentro de las consideraciones para implementar, digamos, estos objetivos de desempeño o medidas de desempeño, eh, tenemos que tener en cuenta que estos resultados tienen que estar alineados con las normas globales de auditoría, el estatuto de auditoría y la estrategia de auditoría. O sea, vamos yendo de lo más macro, de las normas, y bajando a lo más, digamos, a lo más estratégico, ¿no? Pasando por el estatuto. Asimismo, luego de establecer un objetivo de desempeño, yo debería establecer medidas tanto cuantitativas y cualitativas que me permitan medir el cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Y algunos de estos objetivos pueden ser reportados al Consejo y la alta dirección, ¿no? Como parte del reporte continuo. ¿Qué tipos de objetivos de desempeño podemos tener, no? Puede ser un objetivo de los trabajos en relación al mandato de auditoría interna. Acordémonos que hablábamos en sesiones pasadas que auditoría recibe un mandato del consejo, del directorio. Y este mandato, digamos, tenemos que medir qué tanto los trabajos que realiza, los servicios que presta auditoría, están en relación a este mandato. Porque si no, podemos tener una distorsión entre el mandato que recibimos del consejo y del directorio en relación a lo que realmente estamos realizando, trabajando día a día. Otro ejemplo de objetivo de desempeño está relacionado al porcentaje de planes de acción completados de acuerdo con los resultados esperados. Es decir, cuántos planes de acción establecidos por auditoría, digamos, y que estén completados han estado de acuerdo o han dado el efecto esperado, ¿no? ¿Qué porcentaje de riesgos críticos y qué controles fueron revisados, ¿no? Podemos establecer que durante los trabajos de auditoría, especialmente de aseguramiento, digamos, se han revisado el 80% de los riesgos críticos de la compañía o de la organización. O cuántos controles críticos claves se han revisado también, ¿no? Es un objetivo de desempeño. ¿Qué porcentaje del plan de auditoría interna fue completado oportunamente, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos de objetivos de desempeño que podemos incluir dentro de los objetivos de la función de auditoría. La norma 12.3, supervisión y mejora del desempeño del trabajo. ¿Cómo supervisamos y mejoramos el desempeño del trabajo de la función de auditoría? Entre los requerimientos nos establece que el DEA debe implementar metodologías para supervisar el trabajo,
¿Qué conlleva supervisar el trabajo? Supervisar el trabajo conlleva guiar a los auditores durante todo el trabajo, verificar que los programas estén completados, confirmar que los papeles de trabajo sustenten adecuadamente los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y acá creo que a veces tenemos una gran oportunidad de mejora, que muchas veces asumimos que los auditores realizan el trabajo, digamos, de acuerdo a lo que en algún momento planificamos o conversamos, pero no estamos verificando, por ejemplo, que completen los papeles de trabajo, que completen los programas de trabajo, si esos papeles de trabajo sustentan, digamos, adecuadamente los hallazgos, ¿no? A veces el papel de trabajo ni siquiera tiene mucha relación con la conclusión que se ha llegado o con el hallazgo identificado. Entonces, hay un lineamiento que me acuerdo que lo aprendí hace muchos años en auditoría financiera, que decía que los papeles de trabajo tienen que hablar por sí solos, ¿no? Y a veces confiamos en nuestro equipo en nuestro equipo de auditores y muchas veces eso no está, digamos, debidamente sustentado y no es así. Por eso que esa supervisión del trabajo también es el guiar a los auditores internos durante todo este trabajo, ¿no? Digamos, y ayudar a que vayan mejorando su performance al momento de elaborar, digamos, o desarrollar los programas de trabajo, los papeles de trabajo. Otro tema que deben implementar las metodologías es asegurar la calidad, ¿no? Cómo verificar si los trabajos son desarrollados conforme a las normas y metodologías de auditoría interna. Desarrollar competencias, ¿no? Desarrollar competencias es una labor bastante, digamos, satisfactoria porque uno va viendo cómo el equipo va avanzando y puede ir confiando trabajos de mayor envergadura o trabajos con aspectos más críticos en el equipo. Esto conlleva retroalimentar a los auditores internos sobre su desempeño y oportunidades de mejora. Esto debería hacerse finalmente digamos, después de cada trabajo, debería, digamos, brindarse una retroalimentación y, ¿por qué no?, durante el desarrollo del mismo trabajo, ¿no? Para poder ir afinando, corrigiendo las cosas conforme se van presentando. Finalmente, esta labor de supervisión va a depender mucho de la madurez del área de auditoría interna. Como todos estos temas de control interno, auditoría, es un proceso de madurez. Entonces, a mayor madurez, eventualmente va a haber menos supervisión. O la supervisión va a tomar otro cariz de repente. La pericia, obviamente, y la experiencia de los auditores internos y también, obviamente, de la complejidad del trabajo. ¿Ok? ¿Qué es lo que debemos digamos, considerar para implementar estos lineamientos, estos requerimientos? Primeramente, que quien realiza la supervisión de trabajo debiera mantener una comunicación continua entre los auditores y la gerencia de la actividad bajo revisión. Es decir, de alguna manera es un nexo. Mantener la comunicación con los auditores para saber cómo va el trabajo, cómo se viene desarrollando, y con la gerencia de la actividad en revisión para identificar, digamos, retroalimentación que pueda ser debidamente transmitida y eventualmente adoptar las medidas correspondientes para guiar, digamos, a los auditores internos. El supervisor del trabajo también debería evaluar si la información, las pruebas que se realizan, la evidencia que resulta de estas pruebas son relevantes, es decir, tienen relación con los objetivos del trabajo, son confiables y son suficientes, es decir, si soportan adecuadamente las conclusiones. En este caso, los objetivos del trabajo también. ¿Ok? El supervisor del trabajo también debe revisar o debiera revisar las comunicaciones que se dan durante el transcurso del mismo y los papeles del trabajo, que tiene que ver con la norma 11.2, comunicación efectiva. Y finalmente revisa que los papeles estén debidamente, como se dice, digamos,
muchas veces de manera más coloquial, debidamente cerrado. Es decir, lo que veíamos eh, digamos, en la parte de los requerimientos, que los papeles estén debidamente diligenciados, con los programas de trabajo completados, que sean el sustento para los hallazgos y conclusiones que vaya a incluirse en el reporte final. Algunos ejemplos de conformidad con esta norma, tenemos, por ejemplo, papeles de trabajo con evidencia de supervisión, listas de verificación, ¿no? Que soportan los papeles de trabajo, la revisión de papeles de trabajo, perdón, digamos, sustentos de comunicaciones de la supervisión del trabajo, de repente estableciendo algunos temas que hay que aclarar o mejorar durante, digamos, como parte de esta revisión. ¿Ok? Entonces, esas son las tres normas que comprenden este último principio dentro de lo que es gestión de auditoría interna, que es mejorar la calidad. No sé si existe alguna duda, consulta al respecto, ¿no? Bueno, entonces pasamos al siguiente principio entonces. Ok, y llegamos al dominio número 5, al que trata del desempeño de los servicios de auditoría interna, ¿no? Hemos hecho un recorrido desde el propósito de la auditoría interna, ¿no? Hemos revisado el propósito de la auditoría interna, que podemos resumirlo en simples palabras, en agregar valor a la organización a la cual pertenece la función de auditoría interna. Pasamos por temas de ética y profesionalismo, que veíamos que es el reemplazo, digamos, del anterior código de ética. Pasamos a temas de gobierno, de la función de auditoría interna, donde lo más resaltante es que la función de auditoría interna recibe un mandato del Consejo y del directorio para desarrollar sus funciones. Todo lo que realiza lo realiza en cumplimiento de dicho mandato. Vemos a temas de gestión de la función de auditoría interna, ¿no? Que tiene que ver con temas más generales, temas por ahí administrativos, de recursos. Y finalmente llegamos al desempeño de los servicios de auditoría interna, que quizás es la parte que más tangible se ve, digamos, en el sentido que vamos a hablar de la planificación, de la ejecución, de la comunicación de los resultados del trabajo y del seguimiento periódico que se realiza sobre dichos reportes. ¿Ok? En ese sentido, digamos, para desarrollar buenos servicios de auditoría interna, se requiere que los auditores internos planeen efectivamente los trabajos, ¿no? Que realicen trabajos para identificar hallazgos, elaboren conclusiones y que colaboren con la administración para identificar recomendaciones o planes de acción, ¿no? Y creo que ese es un cambio importante. Hasta donde recuerdo, en las normas anteriores, si bien hablaba de recomendaciones, si no me falla la memoria, no se hablaba de colaborar con la administración para establecer planes de acción. Entonces es un tema que debemos considerar, que se comuniquen con la administración y personal de estos planes de acción o recomendaciones con la administración y el personal responsable de su implementación, digamos, tanto durante y después del trabajo, ¿no? Entonces ya nos está dando un marco general de lo que debemos considerar para el desempeño de los servicios de auditoría interna. Asimismo, dentro del dominio 5 nos habla eh, el desarrollo de las etapas del trabajo, que bien podemos conceptualmente clasificarlas en planificación, ejecución o finalización o emisión de informe, no siempre va a ser diferenciado, lineal o secuencial. ¿Qué quiere decir? Que no es que siempre vamos a ir en ese orden y cada una termina una, la otra va a ser termina la planificación, termina la ejecución, digamos, y comienza la finalización o elaboración del reporte final, ¿no? Que en la vida real, como se dice ya en la cancha,
lo que vamos a tener, digamos, el orden eventualmente puede variar, ¿no? O puede hacerse en paralelo